Una vez más estamos invitándole para que nos asomemos a la ventana del mundo de la Biblia para darle continuidad en esta ocasión al libro de Génesis. Vamos a hablar algo acerca del capítulo 5. En la vez anterior finalizamos el capítulo 4 y vimos cómo ese contraste entre pecado y gracia que se deja ver en el capítulo 4 de Génesis, y ahora en el capítulo 5 vamos a hablar un poco acerca de lo que es el reino de la muerte y una luz de esperanza brillando en medio de un mundo de muerte. Ese es el tema del que vamos a hablar en estos breves minutos que vamos a estar aquí. Llama la atención precisamente el hecho de que en este capítulo 5 de Génesis dice que aparentemente hay un anuncio muy superficial, muy superfluo, diría el que sabe, porque se habla de 8 veces, por lo menos dice, y murió, y murió, y murió, y murió. Como dice el doctor McGee, esto es como ir caminando en medio de un cementerio donde aparecen los epitafios, y se parece este capítulo 5 a eso. A pesar de que este anuncio aparentemente es superficial, tiene la intención de indicar por su constante aparición que la muerte reinaba desde Adán. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, la muerte reinaba desde Adán como una ley inexorable. Así lo dice allá en Romanos capítulo 5. Reinó la muerte desde Adán hasta Cristo, dice. Pero contra el panorama de muerte universal, el poder de la vida era aún más evidente acá en estos versículos, porque vemos que el hombre no moría sin antes haber propagado su descendencia, de tal manera que en medio de la muerte del individuo, la vida de la raza era preservada, y de esa misma manera la esperanza de la simiente prometida era mantenida. La esperanza de la simiente prometida era mantenida. Acuérdense que en Génesis 3:15 se habla de que de la descendencia de la mujer habría de venir uno que iba a deshacer las obras del adversario, las obras del diablo, las obras de la serpiente. Así que ahora entonces nosotros tenemos, por ejemplo, iniciando este capítulo, se habla de que dice, llama la atención esto: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Aquí se repite aquella ley, aquel principio básico de la creación, que fuimos hechos varón y hembra, y a imagen y semejanza de Dios. Pero el detalle interesante del verso 3, donde dice que vivió Adán 130 años. Aquí es donde existe la primera polémica, porque no sabemos cuál es el punto de referencia para esos 130 años. Si es que fue después de la muerte de Abel, o si fue después de la expulsión del paraíso, o si fue en qué momento, no lo sabemos. Cualquier cosa que digamos es pura conjetura. No hay bíblicamente nada que compruebe dónde iniciaron esos 130 años. Pero sí, aquí aparece que a la edad de 130 años engendró un hijo a su semejanza. Fíjese que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el hijo de Adán, Set, en este caso, ya no se menciona aquí a Caín y a Abel, porque ellos quedaron allá en el capítulo 4, la historia de ellos quedó en el capítulo 4. Ahora aquí en este capítulo vamos a ver ese enlace tan tremendo, tan maravilloso, tan lleno de gracia, que se da entre el capítulo 5 y el capítulo 4. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que tenemos es que nace pues Set. Y el nombre de Set significa compensación y también significa sustituto.
De tal manera que las palabras de la mamá fueron, nació un hijo, llamó Set, porque dijo, porque Dios me ha sustituido al hijo que Caín mató. Entonces, Set era un sustituto de Abel. Su gran importancia radica en que a través de él se continúa la línea humana elegida por Dios, distanciándose de la línea de Caín. Ya ve que allá, pues Caín está empezando una nueva supercivilización, y aquí por este lado están haciendo Set como la persona que va a sustituir y como aquel el que va a traer una esperanza. Este hijo representa un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. En este hijo se restablece el culto a Dios. En el verso 24 o verso 26 de Génesis 4, dice que en aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esto se da aquí, en este versículo. Se da porque dice que este fue el principio de la adoración o de la honra o de la invocación del nombre de Jehová. De tal manera que, mire, cuando llegamos a la siguiente generación, que es la de Enos, fíjense qué interesante, porque dice que en ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y oiga lo que significa el nombre de Enos: hombre mortal, hombre débil, humano y frágil. Contrariamente a los hombres orgullosos de la generación cainita, ¿verdad? La fragilidad, la humanidad, el hombre mortal, la humanidad, debilidad, fragilidad del hombre mortal, todo eso tiene que ver con una dependencia de la divinidad. El hombre reconoce su humanidad, su fragilidad, su mortalidad, y es entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Este hijo representa la fragilidad del ser humano y marca el momento en que los humanos se volvieron para honrar y depender de Dios. Allá, como le dije, en el 4:26 de Génesis, dice, por aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La siguiente generación es la de Cainán, que vendría a ser el tercero o el cuarto. Es Adán, Set, Enos, Cainán. Cainán representa la idea de la prosperidad, de la riqueza y del intercambio cultural. Después de que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, parece que su influencia se amplió hacia las civilizaciones cainitas. El nombre de Cainán significa intercultural, relación intercultural. No podemos nosotros dejar de pensar en la idea de que a través de Cainán, la influencia del temor de Dios comenzó a ser llevada allá a esas civilizaciones de Caín, a los descendientes de Caín. A pesar de que, como decíamos la otra vez, los descendientes de Caín cada vez iban más hacia abajo, buscando hacia las tinieblas, hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia la perdición. Sin embargo, este Cainán, pues, que su nombre significa riqueza e intercambio cultural, parece ser que el hecho de haber sido ellos, haber comenzado ellos a invocar el nombre del Señor, también los llevó a compartir las riquezas de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios con los de otras culturas, de otras civilizaciones. Así que luego de Cainán nace Mahalalel. Es bien interesante, mire, fíjese cómo se mira la gran diferencia entre una civilización y otra civilización. Porque los nombres de las personas, ya lo vimos, tienen significados que van de acuerdo a su función, que van de acuerdo al momento en que se está viviendo. Mire lo que significa Mahalaleel. Esta es la encarnación de la alabanza hecha carne, imagínense.
Eso significa el nombre Mahalaleel. De las palabras Mahal, la palabra Mahal, que significa alabanza, adoración y honra. Y él, ya sabemos que la terminación él significa Dios o significa la divinidad. Pero Mahal significa honra, alabanza, adoración. Entonces Mahalalel significa la encarnación de la alabanza a Dios. Qué interesante, ¿no? Así que vemos como esta línea antediluviana paralela a la generación cainita están caminando en obediencia a Dios. Por eso, en algún momento se hace una división entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Porque digamos que los hijos de Dios vienen siendo la descendencia piadosa de Adán a través de Set. Y los hijos de los hombres viene siendo la descendencia impía de Adán a través de Caín, ¿verdad? Entonces, no hay que buscarle complicaciones y estar pensando de que los hijos de Dios eran ángeles caídos o demonios o lo que sea, porque aquí básicamente se está mostrando que los hijos de Dios eran la descendencia piadosa de Set y los hijos de los hombres eran la descendencia, eh, digamos, impía de Caín. Jared, que es el siguiente, ese nombre, fíjese, por eso es que es tan importante que nosotros pongamos atención a lo que leemos y que podamos investigar realmente lo que significa lo que estamos leyendo. La lectura comprensiva, la llamo yo, que es tan escasa. La lectura comprensiva es tan escasa, lamentablemente. Hablaba con un amigo de El Salvador esta mañana y me decía él, mira, la gente en las congregaciones, me decía, es engañada porque hay un analfabetismo bíblico evidente. Y yo le decía, tenés razón. Y eso es que él se congrega en una de las iglesias más grandes de El Salvador. Pero me decía, la gente está perdida, la gente es engañada fácilmente debido a eso, al analfabetismo bíblico, brother, me decía. Yo le decía, sí, es cierto. Mire, el nombre Jared significa descenso y también significa bajar. Pero no se refiere al descenso de él, sino que la expresión se refiere a una persona que está como en un lugar alto, como en un mirador, y de ese mirador, perdona la redundancia, diría aquel amigo mío, perdonen la redundancia, pero desde un mirador, él está observando o mirando hacia lontananza, mirando hacia la distancia, y entonces él mira descender seres celestiales. A eso se refiere. Aquel ve con sus ojos el descenso, tiene una visión y ante los ojos de él descienden entidades celestiales. No sabemos si todos lo vieron, pero el nombre de Jared significa precisamente eso. El que mira desde un observatorio, el que observa el descenso de entidades celestiales. Eso significa su nombre. Este es el segundo individuo más longevo de la tierra. Este Jared vivió 962 años, 7 años menos que Matusalén. Sin embargo, no todos saben eso. No todos hablan de Jared como el hombre que miró el descenso de los ángeles y tampoco que es el hombre que vivió más tiempo después de Matusalén. Matusalén vivió 969. De hecho, Jared es el abuelo de Matusalén, porque Jared fue el papá de Enoc. Y oiga esto, qué interesante, aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos otra vez a decir, qué interesante es estudiar la palabra de Dios, investigar. Ya le dije que existe la ciencia que se le conoce, o el auxiliar, que se le conoce como la epistemología, que es la ciencia auxiliar que a través de la cual aprendemos
la certeza de las cosas que sabemos. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Entonces, el Enoc, pues, que es el séptimo desde Adán, está Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc. Enoc es el séptimo. Entonces, Enoc es el símbolo de fe, justicia y piedad. Este es un hombre que también significa un hombre consagrado. Dice que este Enoc es una figura enigmática del Antiguo Testamento. Es un misterio del Antiguo Testamento. De hecho, ha salido a luz un libro que se llama el libro de Enoc. Y también Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, que es un capítulo nada más, menciona a Enoc y habla de las profecías de Enoc. Eh, y este Enoc pues está relacionado con visitantes celestiales. Es el primero que fue arrebatado vivo para no ver muerte antes del diluvio y hasta hoy se le considera un hombre de devoción y firmeza de carácter. El doctor McGee en su comentario acerca del Génesis, él dice un detalle muy, muy agradable y que uno se puede quedar con esa idea si quiere, ¿verdad? Que dice que Enoc y el Señor eran tan amigos que el Señor venía y Enoc lo estaba esperando en la puerta de su casa y cuando el Señor venía se iban por el camino, platicaban, platicaban, platicaban. Y entonces en las tardes ya Enoc se regresaba para su casa y el Señor se iba para su casa. Pero llegó un momento en el que se alejaron tanto en la conversación que tenían que le dijo el Señor, mira, mi casa está más cerca que la tuya. Si quieres nos vamos para mi casa. En vez de que te regreses a tu casa, vámonos para la mía. Y Enoc le dijo, encantado. Así que Enoc se fue para la casa del Señor y esa vez ya no quiso regresar a su casa porque la casa del Señor estaba más cerca. Y de todas maneras la compañía, la conversación, la amistad, la relación, porque todo lo que implica caminó con Dios implica relación, amistad, compañía, placer de estar juntos. Todo eso significa. Y por eso es que allá Judas, cuando cita a Enoc, dice que Enoc habló. Y aquí el Señor vino con sus santas decenas de millares para dejar convictos a los hombres impíos que han actuado impíamente con todas sus obras impías que hicieron. Bueno, todo lo que dice allá Judas, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer. Es un capítulo nada más que tiene Judas, está antes del libro de Apocalipsis. Ahí hace alusión a este Enoc, pues que como le dije es un hombre enigmático y es el primer hombre de la Biblia del cual se dice que fue arrebatado para no ver muerte, y el segundo es Elías. Elías, en los días de Acab y Jezabel, allá en los libros de los reyes, se habla de que Elías igualmente fue arrebatado al cielo para no ver muerte. Nada más que allá en el caso de Elías es más explícito, ¿verdad? Porque hay un testigo que era, ¿cómo se llama? El testigo que vio que Elías fue arrebatado al cielo. Eh, Ahorita no recuerdo. El que era discípulo de Elías, pues usted se recuerda quién era. Lo vio a subir al cielo y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de cabal, Eliseo. Ya se acordó usted. Qué bueno que se lo dijo a mi mente, qué bien. Después de este, no, pues entonces viene Matusalén. El nombre Matusalén significa el hombre del dardo, el portador de la lanza, y también significa esto, mire, su muerte traerá. Su muerte traerá. Y hay puntos suspensivos. ¿Qué traerá la muerte de Matusalén? ¿Qué traerá la muerte de Matusalén? Matusalén pues es el nieto de Jared, hijo de Enoc. Matusalén es el padre de Lamec y Lamec significa hombre fuerte, hombre poderoso. Y Lamec profetizó también que su hijo, por eso le puso ese nombre a su hijo, cuando el hijo de Lamec, cuando el nieto de Matusalén, cuando el bisnieto de Enoc y cuando el tataranieto de Jared nació, todos estos estaban vivos. Jared estaba vivo, Enoc probablemente estaba vivo, Matusalén estaba vivo,
Lamec, entonces, cuando nació su hijo Noé, Noé significa esperanza, reposo, y por eso cuando Noé nació, el papá lo miró y dijo, este niño nos traerá reposo, nos traerá descanso y será una esperanza para la creación que fue maldita por causa del pecado. Esas palabras dijo Lamec cuando vio nacer a este niño que se llamó Noé. Profetizó que Noé traería descanso a la creación que estaba bajo la maldición del pecado. Noé entonces es el décimo, ah, ahorita voy a decirle un detalle, pero según esta genealogía, Noé es la 10ª generación desde Caín. Noé es la 10ª generación. Pero fíjese, todos, vamos a notar algunas cosas aquí en todos. Primero, dice, eh, hay por lo menos 4 referencias en cada uno de los patriarcas. 4 referencias que usted puede notar cuando lee este capítulo 5. Usted puede notar 4 referencias a cada uno de los patriarcas. Número 1, el nombre del patriarca. Llámese Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, hasta Lamec. El nombre aparece. Luego aparece la edad cuando nace el primer hijo. No sabemos si es el primer hijo o si es el hijo que importa a la genealogía, porque siempre dice que tuvo hijos e hijas. Luego menciona los años que vivió después de que engendró a ese hijo que se menciona, porque los demás hijos no se mencionan. ¿Cuántos hijos pudo haber tenido Matusalén durante 69 años? Durante 969 años. ¿Cuántos hijos pudo haber tenido? Pero solo se menciona a Lamec. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos si es el único que importa o no sabemos realmente por qué. Y su edad al morir. Cuatro referencias pues a cada uno de los patriarcas. Uno, su nombre, la edad cuando nace el primer hijo, los años que vive después de que nace su primer hijo y su edad al morir. Algunos eruditos bíblicos han tratado de explicar la longevidad de los patriarcas al estado, al efecto de invernadero, a la bóveda celestial o a la atmósfera que existía, que no fue quitada hasta después del diluvio. Lo vamos a ver eso cuando estudiamos sobre el diluvio. Vamos a ver cómo fue eso. Entonces, eso se cree que esa era la razón por la que la gente vivía tanto tiempo, porque la atmósfera era ¿cómo le digo la palabra? La atmósfera era tan sana, tan saludable, que la gente podía vivir muchísimo tiempo y el fruto de la tierra era rico. Aparte de eso, también existe la posibilidad de que la decadencia de la humanidad fue por causa de la pecaminosidad del hombre. Entonces, de tal manera que después del diluvio se le puso límite a la existencia humana. Se le puso límite a la existencia humana, se le puso límite a la vida del hombre y ya no llegaron a vivir muchos más años. El otro detalle es que si no hay lagunas en esta cronología, creemos que es un periodo de 1656 años. Desde Adán hasta Noé son 1656 años. Pero si la lista es selectiva, probablemente extenderíamos el periodo de la creación muchísimo más. Yo soy de la idea de que la lista es selectiva. Yo soy de la idea de que esta genealogía es selectiva. Porque no puede ser que desde Adán hasta el diluvio haya 1656 años.
y del diluvio para acá hay 2500 años. Estamos hablando de 4000 años. Pero esa es una cronología muy limitada, demasiado limitada, porque yo no soy de la idea de que el diluvio fue 2500 años antes de Cristo. Yo soy de la idea que el diluvio fue mínimo 8000 o mínimo 8000 años antes de Cristo fue el diluvio. Y el hombre Adán y sus descendientes, la generación cainita y esta generación prediluviana, vamos a decirlo, antediluviana, que termina con Noé, es una generación que vivió unos 10.000 años antes de Cristo, por lo menos, por lo menos. Eso es lo que me da a mí, a través de lo que yo he leído, a través de lo que yo he estudiado. A mí me da la impresión de que el diluvio habrá sido unos 8.000 años antes de Cristo, por lo menos. Ahora, el detalle que le decía, que hay una luz de esperanza en medio de un periodo, en medio de la muerte, en medio del reino de la muerte, la luz de esperanza es precisamente en la vida de Noé, porque hay un versículo que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y ese detalle del capítulo 6, donde dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas a los hombres, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí es donde el sabio bíblico, el estudioso de las escrituras sagradas, los maestros de la Biblia, ellos señalan de que es en este momento cuando Noé puso su mirada en Naama, la hija de Lamec y Sila, de tal manera que esa fue una de las cosas que están escritas aquí. Los hijos de Dios, o sea, la simiente, la descendencia piadosa de Set, vieron a las descendientes impías de Caín y se allegaron a ellas y se las tomaron como esposas. Es en este momento cuando Noé tomó por esposa a Naama, descendiente de Caín, y es así como decíamos la vez pasada, que la gracia de Dios se manifestó en la generación cainita, salvando a una persona, dándole una oportunidad a una persona a través de una relación con Noé, para que ella pudiera salvarse en el diluvio. Y así tenemos a una mujer descendiente de Caín, unida a un hombre descendiente de Set. Ambos tienen 3 hijos, por lo menos son los que la Biblia menciona, Sem, Cam y Jafet, y ellos entran en el arca. De las mujeres de Sem, Cam y Jafet no sabemos absolutamente nada, por lo menos hasta aquí yo no he sabido nunca nada. Estoy por investigar de dónde, quiénes fueron las mujeres de ellos. Naturalmente debieron haber sido también del linaje impío, del linaje cainita, si no es que del linaje de Set, no sabemos, ¿verdad? Pero como le dije, una luz de esperanza en medio del reino de la muerte, a través de la vida de Noé, cuando dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé y su familia fueron escogidos para ser salvos en el arca. Y en el siguiente segmento de estas conversaciones vamos a hablar acerca del diluvio, que ocupa 6, 7, 8. El diluvio, fíjese, ocupa 3 capítulos por lo menos, 6, 7 y 8 del libro de Génesis. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Estoy tratando de documentarme muy bien acerca de este evento catastrófico y sus efectos sobre toda la tierra. Y de eso vamos a hablar en la próxima conversación, si Dios nos permite. Por el momento, muchas gracias por hacerse participante de estas conversaciones. Muchas gracias por participar de El Mundo de la Biblia. Gracias por asomarse a esta ventana.
Que Dios le guarde, que Dios lo bendiga y tratemos todos los días de nuestra vida ser agradables a nuestro Señor Jesucristo, ser agradecidos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y recuerde, lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para nuestra esperanza, para nuestra salvación. Nada de lo que hagamos nosotros por nuestra parte puede comprar un ápice de la salvación. El Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Descansemos en Él, así como Noé trajo esperanza y trajo descanso a la vida de sus generaciones. Jesucristo ha venido para darnos esperanza, para darnos descanso a través de su muerte y su resurrección. Bendiciones para todos, cuídense mucho y seguimos en contacto. A continuación o en la próxima conversación estaremos hablando acerca del diluvio y sus efectos sobre este mundo. Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Felicidades, bendiciones hermano Milton Aguilar, gracias por estar asomándose a la ventana del mundo de la Biblia. Felicidades a usted y su familia.